Reflexión espiritual número 21, año séptimo. Serie 11 aniversario, Comunidad de Hombres Católicos San José 2026. Tema 2. La libertad humana 3. Oremos. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Abba, Papito nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Y a cada uno de nosotros que escucharemos y recibiremos tu palabra con un corazón dispuesto, con oídos espirituales abiertos y solicitándole la gracia al Espíritu Santo del don del entendimiento para no solamente comprender y apropiarnos de la enseñanza de Jesús, sino la fuerza y la gracia para ponerlo en práctica. Unidos todos en una sola comunidad, en el Santísimo, misericordioso y eucarístico corazón de Jesús, proclamamos con todo, junto con él, gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preámbulo y síntesis. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas y bienvenidos hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Hoy estamos continuando la celebración con agradecimiento y júbilo de nuestro 11 aniversario de la comunidad Hombres Católicos San José. Hemos estado compartiendo en puestas en común una serie de enseñanzas guiados por el Espíritu Santo, que están orientadas a consolidar cada uno de nosotros nuestra personal conversión y la conversión de nuestra comunidad. Esa conversión que hemos venido acogiendo, nos reconocemos pecadores en proceso de conversión, acogiendo con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y llenos del poder del Espíritu Santo, continuar siguiendo a Jesucristo, amándolo e imitándolo, y cumplir junto con Él y en Él nuestra misión de ser testigos de su misericordia. Siendo fieles a nuestro carisma fundacional, la formación permanente para predicadores católicos, el Espíritu Santo nos ha conducido a meditar y contemplar sobre un tema sumamente actual y que ha despertado gran interés en las redes sociales, la libertad humana. Y hemos basado esta enseñanza en los aportes que nos hacen nuestros hermanos del Opus Dei, a quienes Dios bendice. ¿Qué hemos aprendido? Hermanos, hemos aprendido que la libertad humana, como la Iglesia nos la presenta, es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Quiere decir que cuando nosotros vivimos en plenitud la libertad humana, según el don que nos ha hecho Dios, estamos comunicando, estamos compartiendo y estamos reflejando la imagen de Dios en cada uno de nosotros.
Esta participación de cada uno de nosotros en la bienaventuranza divina es un bien tan grande y tan deseado por el amor de Dios que Él ha querido correr el riesgo de la libertad humana para cada uno de nosotros. En eso coincidimos y concluimos en la enseñanza pasada. Es una bienaventuranza. Es algo de lo que tenemos que sentirnos dichosos porque es gratuito, que proviene del amor de Dios. Así que el acoger la libertad humana, que es un don que Dios nos da, es un bien tan grande y tan deseado porque Él mismo la ha creado porque nos ama. Nos ama tanto que se corre el riesgo, se ha corrido el riesgo nuestro Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, el Todopoderoso, para que tú y yo podamos tener esa libertad humana. Qué maravilla, ¿verdad, hermano y hermana? Es una cosa maravillosa, es un milagro, es un don de Dios. Para que esa voluntad de Dios se manifieste en una plena libertad humana, en el sentido moral, nuestra libertad no es tanto una propiedad natural de cada uno de nosotros. Y eso acordamos también, que no proviene de nosotros. No es una propiedad natural del ser humano, sino que como es un don de Dios, se convierte en una conquista. Y hemos recibido el llamado y el envío a conquistar, al conquistar la libertad humana, a conquistarla nosotros, porque ya que el Señor nos ha dado esa libertad, nos da también esa posibilidad de que por nuestro propio medio alcancemos y conquistemos la libertad humana para estar plenos en Dios. Coincidimos en que esa libertad humana procede como un fruto de la educación. Y les compartía en la enseñanza pasada, si no la has visto, búscala y mírala, porque es algo que tienes que ver. Es un fundamento maravilloso. La libertad humana es fruto de la educación y la palabra educación proviene de la palabra educare. Y la palabra educare significa sacar de adentro. Así que si decimos que la libertad humana es fruto de nuestra educación, la educación que cada uno de nosotros recibe, quiere decir que el Espíritu Santo, si lo dejamos y le permitimos, va a sacar de adentro esa libertad humana que ya está como una semilla en nuestra alma, en todo nuestro ser. ¿Por qué? Y ahí vino la explicación, porque Dios nos ha creado libres, hermanos y hermanas. Nos ha creado libres. Y esa libertad, como fruto de esa educación, desde ese educar, sacar de adentro, que le permitimos al Espíritu Santo, hace brotar de nosotros las virtudes morales que poseemos. Prudencia, sabiduría, templanza, los frutos del Espíritu Santo, amor, alegría, gozo, paz, modestia, humildad, obediencia, pureza, dominio propio, misericordia, Eucaristía. El Espíritu Santo, si le permitimos, hace sacar de adentro de nuestra alma todos los tesoros morales. Y con el poder de la gracia de Dios podemos vivir esa libertad humana. ¿Qué significa? Que es la libertad humana de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Cuando manifestamos esa libertad humana, estamos dándole paso a Jesucristo en nuestro interior para que Él se manifieste en nosotros, en esa libertad humana que Él nos vino a enseñar. Y esa fue la parte que también profundizamos. Jesús nos enseña a través de la redención que Él dona su vida libre y voluntariamente para nuestra salvación, por amor al Padre y a nosotros. Él nos enseña que la donación de sí mismo, cumpliendo la voluntad de Dios por amor, transforma al ser humano perfecto como Jesús en
libre. En un ser humano, libre. En una persona humana que manifiesta la libertad humana. Y es ahí donde Jesús es nuestro modelo y por eso que nosotros lo seguimos amándolo para imitarlo y lo vamos a imitar desde la libertad humana que Él ha llevado a la plenitud. Aprendimos también que cada uno de nosotros podemos adherirnos libremente a Dios, pero para poder adherirnos libremente es necesario que seamos libres. Quiere decir que cada uno tenga la oportunidad de decidir y ser capaz de conocer y de afirmar libremente, personalmente, autónomamente, el bien que ya mora en nosotros, para el cual hemos sido creados. Esto comporta en el hombre, que es un ser finito y fiable y falible, la triste posibilidad de hacer mal uso de la libertad que Dios le ha dado, negando el bien y afirmando el bien, el mal. Y aquí nos profundizamos bastante sobre este tema porque todos nosotros, hermanos, en un momento dado hemos afirmado el mal y negado el bien. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermanos, somos una ceniza soberbia. Pero la gracia de Dios y el Espíritu de Jesucristo ha venido a buscarnos y nos manifiesta, y a través de esta enseñanza te lo manifiesta a ti, que si tú no fueras libre, si yo no fuera libre, no podríamos participar de la felicidad de Dios, porque la felicidad de Dios consiste en que yo libremente, con esa libertad humana que Dios me ha dado, conozca a Dios y ame el sumo bien que es Dios mismo. Hemos sido creados para Dios. Concluimos que, tomando las palabras de sabiduría de San José María de Escribá, nos enseñó que solo nosotros los hombres, no hablo aquí de los ángeles, nos dijo, solo nosotros los hombres nos unimos al Creador por el ejercicio de nuestra libertad. La participación de los hombres en la bienaventuranza divina es un bien tan grande y tan deseado por su amor que nos vuelve a recalcar: Dios ha querido correr el riesgo de la libertad humana, de tu libertad y de mi libertad. Bueno, para poder comprender mejor cómo vivir esta experiencia de este conocimiento nuevo acerca de que yo soy libre porque Dios así me ha creado, el Señor nos permitió compartir la historia de un joven marero llamado Carlos. El hermano Carlos fue enviado por su tía, me lo envió a mí, me llamó por teléfono y me dijo: hermano Carlos, necesito que usted me ayude con mi sobrino, puesto que yo le he hablado de Jesús y él desea salir de la mara, de la droga y de lo que vive, de esa existencia que vive dentro de la mara. Tiene una pareja, vive con ella, ya tienen una bebé de 3 meses, está en una situación económica desastrosa, lo van a sacar del lugar de hospedaje porque no ha pagado el alquiler, no tienen para comer, hermano Carlos, no tienen para comer, la bebita no tiene para comer, la esposa ni él. Así que, hermano Carlos, acudo a usted, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, para que, por favor, lo reciba. Él quiere salir, pero manifiesta que no lo deja salir la mar. Pero él quiere salir y va a aceptar lo que yo le diga. Bueno, hermana, le dije yo, con mucho gusto, envíalo a mi oficina, le di la dirección, aquí en la capital de Guatemala, ¿verdad? Y efectivamente el joven llegó, un joven así musculoso, grande, que se miraba violento, peludo, con cuero en las muñecas, la
camisa abierta hasta el ombligo, era moreno, con una mirada seria. Tanto se asustaron ahí en la recepción del edificio donde tenía mi oficina y tuve que avisarle a seguridad para que les permitieran el acceso, lo accesaron al cuarto nivel en donde tenía mi oficina y, y se quedaron en el pasillo, previendo cualquier problema. Y a mi personal yo le dije, mire, por favor, retírense, yo me voy a hacer cargo, tengo ese trabajo espiritual que realizar y no quiero ponerles en peligro, pero ninguno quiso irse. Me dijeron, no, don Carlos, aquí nos quedamos con usted, Dios guarde, aquí vamos a estar siempre atentos y estamos orando. Bueno, bendito Dios. Pasó adelante el hermana Carlos, se sentó allí delante de mi escritorio y comenzamos a conversar. Y entonces en la enseñanza pasada les hice una invitación, así como se las vuelvo a hacer. Eh, esta visita del Mara Carlos a mi oficina, donde se sienta delante de mí, es la visita del Mara Carlos hoy para ti. Así que hoy, en lugar de verme a mí, mira al Mara Carlos que está frente a ti. Y así peludo, grande, bien fornido, enseñando el pecho y el ombligo, con los cueritos en las muñecas, con esa mirada fija, grandote, sentado frente a ti. Y el trabajo espiritual que nos pidió el Espíritu Santo fue que nos evaluáramos cada uno de nosotros cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra mente, nuestra manera de pensar y cómo reaccionamos ante esta persona que se está presentando ante ti hoy, en la edad que tengas. Mencionaba yo a mi nieto y a su esposa, o a mis hijos, o mis hermanos, o a ustedes que nos miran, que no sé las edades, que tenemos diferentes edades, condiciones, situaciones y circunstancias. Y a cada uno, con esa presencia de este marero, Jesús te quiere hablar. Y nos preguntó Jesús, ¿cómo lo miras? ¿Lo miras con mis ojos? ¿Lo miras con mi manera de pensar? ¿Lo miras según mi evangelio? ¿Cómo lo miras? Coincidimos en que muchos de nosotros tenemos un torbellino en este momento en nuestra mente y en nuestro corazón. Algunos tendremos unos sentimientos encontrados, otros tendremos ya una decisión mental que hemos tomado anteriormente, en donde ya no creemos que una persona como este marero pueda salir de la maldad que ha hecho y volver al camino del ser humano libre como fue creado por Dios. Incluso algunos de nosotros estaremos diciendo cómo es posible que Dios haya creado a este hombre libre y mire lo que hizo con su libertad, pues. Qué barbaridad, es un sicario, es un asesino, eh, hasta puede haber extorsionado a alguien, violentado a alguien, amenazado, amedrentado a las personas con violencia. Y la pregunta de Jesús se repite, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu manera de pensar? Hoy vamos a continuar eh, contemplando la vida del marero Carlos. Como un antecedente que es necesario que tú conozcas, el marero Carlos, nos vimos, nos encontramos, dos seres humanos imperfectos, pecadores. Yo encontré
al Mara Carlos y el Mara Carlos me encontró a mí como seres humanos, como personas humanas, creadas por Dios a su imagen y semejanza. Yo descubrí a Jesús en él y él descubrió a Jesús en mí y, y se expresó libremente porque él es libre, porque es un don de Dios, su libertad, no depende ni de ti ni de mí, ni de él. Es un don que Dios le dio como a ti y a mí. Y él haciendo uso de su libertad me cuenta su historia, una historia trágica de un niño abandonado por sus padres alcohólicos, que sufrió violencia, que fue abandonado y que la Mara lo adoptó. Así que él recibió la educación moral de la moralidad de la Mara, porque acordamos y coincidimos que en el hogar en el cual vivamos, sean con nuestros padres o compadres o parientes o personas que ni siquiera nos conocen, pero que nos han acogido en su casa, ahí donde vivimos en ese hogar, ahí es donde nosotros mamamos, aprendemos la moral. Y va a depender de la moral de las personas que nos acompañan y enseñan en ese proceso, así también será lo que hemos aprendido y lo que vamos a expresar como una forma de vida y una forma para tomar decisiones en nuestra vida. Entonces me contó pues que la Mara le enseñó desde niño a robar, a asaltar, a amenazar. Y tuvo que pasar la prueba para ingresar a la Mara. Esas pruebas, hermanos y hermanas, los que no han vivido y están escuchando en la sociedad en la que viven, tal vez no han estado tan cercanos a esto. Son pruebas tremendas las que le imponen a los niños y jovencitos. A veces secuestrar a alguien, maltratar a alguien y a veces hasta quitarle la vida a alguien. Son pruebas inhumanas, perversas. Y ellos viviendo en esa experiencia y es su familia y dependen de ellos eh, y animados por ellos se envalentonan. Niños, jovencitos, ¿verdad? Que son manipulables y creyendo hacer el bien, cometen esos delitos, cometen esas acciones en contra de otros seres humanos. Y, y es parte de lo que hoy vamos a reflexionar, hermanos y hermanas, cómo la influencia del medio ambiente y la educación que recibimos las personas van a provocar una reacción, ya sea para el bien o para el mal. La libertad humana dice que nosotros tenemos esa libertad para poder decidir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y nosotros tenemos esa libertad de decisión. Pero esa libertad de decisión es responsabilidad de cada aquel que lo toma, sabiendo de que hay dos aspectos en esta libertad. Hay una libertad que es coaccionada, que es obligada por factores externos, y hay otra libertad que es de elección, que es una libertad psicológica, ¿verdad? Que es decidir ya autónomamente sin estar sujeto a nada determinado. Es la capacidad esta de la libertad psicológica, es la libertad de autodeterminar lo que yo voy a decidir, ¿verdad? Entonces yo tomo mi decisión consciente, libre y voluntaria y decido hacer esto por el mal o por el bien. Todos lo vivimos, hermanos y hermanas.
Entonces hay una libertad que está libre de coacción, que es aquella que no está eh, impuesta por nada externo. En el caso del mar a mar, Carlos, no, no había esa libertad de coacción, o sea, sí estaba coaccionado y predeterminado por el ambiente en el cual estaba viviendo y predeterminado por lo que le enseñaron. Aquí me detengo un momento, hermano y hermana, mira, que es el momento en que cada uno de nosotros piense cómo nos han enseñado y educado, hermanos y hermanas, para darnos cuenta verdaderamente si nosotros tenemos en el uso de esa libertad humana, que es un don de Dios que nos orienta hacia el bien, porque se nos ha dado para el bien. ¿Puedo yo tomar una decisión en mi vida? Pregúntate tú, ¿puedes tú tomar una decisión en tu vida sin ninguna imposición, impedimento, sin nada que te obligue a hacer lo que tú no quieres? ¿Has alcanzado ya esa libertad de elección, esa libertad psicológica en donde tú tienes ya la capacidad de autodeterminarte? Tenemos que ir conociéndonos, hermanos y hermanas, para que la libertad humana en cada uno de nosotros vaya cumpliendo su verdadera función y sentido. La libertad moral es la libertad del que goza la persona que no está esclavizada por las malas pasiones, por los vicios o por el pecado. Te repito esto porque es importantísimo para lo que estamos hablando. La libertad moral tuya y mía es esa libertad de que gozamos cada uno de nosotros cuando no estamos esclavizados por malas pasiones, hermano y hermana. No estamos siendo esclavos de una mala pasión. ¿Verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Eh, una señora se enamora de un hombre casado y se obsesiona por él. Una mala pasión. Un hombre también se enamora de una mujer casada y se obsesiona por ella. Una mala pasión. Está esclavizado. Se le nubla el pensamiento. Hemos visto muchos casos, incluso en que la madre permite que la pareja esta, con la que está obsesionado, abuse incluso, no solo psicológicamente o violentamente, sino sexualmente de sus propios hijos. Y uno dice, pero ¿por qué está sucediendo eso? Porque la libertad moral no se está manifestando, porque la persona está esclavizada por esa mala pasión que nubla su discernimiento para poder elegir entre el bien y el mal, para poder darse cuenta de que nadie tiene el derecho, y menos permitiéndoselo, que a sus hijos otra persona extraña les haga daño, ni aún un familiar. La libertad moral, entonces, es esa libertad que goza la persona que no está esclavizada. Si ella se enamora de una persona casada, pero no está esclavizada por una mala pasión, no tiene esa obsesión. Hoy estás escuchando eso, hermano y hermana, es para ti. Sí, para mí también, para todos. Reacciona. Las malas pasiones te esclavizan. Y vemos en el ejemplo que no solamente te haces daño a ti misma, sino también a lo que más amas, a los que más amas. La libertad moral, dice, es la libertad de que goza la persona que no está esclavizada por los vicios. Hermano y hermana, bueno, te anticipo, yo soy un alcohólico en proceso de rehabilitación. El 11 de agosto cumplo 31 años de sobriedad.
Y yo comprendo bien la esclavitud del vicio. Y esa esclavitud del vicio no me daba, ni en mi mente, y menos en mi corazón, el amar y respetar a quienes amaba verdaderamente para no hacerles daño. Les hice daño, libre y voluntariamente. Les hice daño. ¿Por qué? Porque yo no tenía la libertad moral, porque estaba esclavizado por el vicio. Hay muchos vicios, ¿verdad? El trabajo, por ejemplo, el dinero, la avaricia, la codicia, la usura, la gula, las apuestas. Hermano y hermana, ¿estás viviendo tú una experiencia de vicio? Es para ti entonces esta enseñanza. El Señor quiere que seas como Él te creó, libre para el bien. Y finalmente, todos nosotros somos esclavos del pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es ofender a Dios y hacer lo contrario a la bondad de Dios. Por lo tanto, la libertad no es tanto una propiedad natural de cada uno de nosotros, sino que, como nos ha invitado Jesús en el Espíritu Santo a través de esta enseñanza, hermano y hermana, tenemos que conquistar esa libertad humana. Si estoy en una mala pasión, yo tengo que conquistar esa libertad humana, esa libertad moral, para liberarme ya de esas malas pasiones, cortar de la raíz. No está bien eso. No está bien, hermano y hermana. Cortar desde ya los vicios, hermano. Mi testimonio te puede ayudar. 41 años de sobriedad, viviendo mi día a día. Hoy no voy a tomar. Si es necesario, busca ayuda. Neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, son grupos de apoyo que te pueden ayudar a salir de cualquiera de tus vicios. Pero tienes que tomar la decisión. En un día yo la tomé porque le clamé a Dios y le dije, ayúdame, ya no sé qué hacer. He destruido todo lo que amo y yo los amo. Y el Señor me permitió salir y me dio la gracia para poder aceptar un 10 de agosto, un día antes de llegar a un grupo de alcohólicos anónimos. Tomé la decisión de que a partir de ese momento yo no volvía a tomar una gota de licor con la ayuda de la gracia de Dios. Y el Señor me ha permitido cumplir eso hasta hoy. Así que sí se puede, hermano y hermana. Sí se puede. Dios te ayuda. Él quiere que seas libre, ya no más esclavo del vicio, ni de las malas pasiones, y mucho menos del pecado. ¿Por qué? Porque Dios te ama, hermano y hermana. Y así ama a hermana Carlos. Mire, hermana Carlos estaba el drogadicto, porque ahí le enseñaron también, dentro de ese mundo de pecado, dentro de esa moralidad de pecado, con la ausencia de personas alrededor, sus familiares, sus amigos, tal vez escucharon a algún buen sacerdote, a una abnegada monjita, a una tía, como en el caso del Mara Carlos, y al fin, el Mara Carlos escuchó a su tía y se dispuso a ayudar a su esposa y a su bebé y ayudarse a sí mismo para poder salir adelante. No sabía cómo. Él necesitaba que alguien le hablara y le dijera cómo hacer y por qué hacerlo y para qué. Y para eso hoy te está preparando el Señor, hermano y hermana, porque recuerda que estás en una comunidad donde el carisma es la formación permanente para profetas católicos. Sí, hermano y hermana. Ya es tiempo, despierta. Tienes una gran responsabilidad, pero es la mayor gracia, esa responsabilidad de llevar el amor de Dios y a Jesucristo a estas personas. A mí me dio la gracia siendo un pecador en conversión.
Así que se me ha usado a mí, hermano y hermana, con todos los pecados que he cometido, que me ha perdonado el Señor, que he hecho sangrar a mi Jesús, con mayor razón a ti que vives una vida más santa y pura. Ahí aprendí que mi libertad humana no es mi propiedad y se me da como un don, pero ese para poder gozar de ese don yo tengo que dar un fruto de conquista. Hermano y hermana, la libertad humana hay que conquistarla en Jesucristo nuestro Señor. La libertad de Dios, que es la libertad de Cristo y la de cada uno de nosotros, se va a expresar como un reconocimiento y amor del bien, simplemente porque el bien es bueno. Esa libertad, esa autónoma adhesión al bien, más que la posibilidad de elegir entre varias alternativas, va a expresar la esencia de cada uno de nosotros, de nuestra libertad. Vimos el ejemplo, el ejemplo del mar a Carlos cuando salimos de mi oficina, porque después de conversar llegamos al acuerdo en que yo le hice la pregunta, ¿te vas a dejar ayudar? ¿Quieres que te ayude? Porque yo no te voy a forzar a hacer nada que lo que no, tú no quieras. Vas a confiar en que yo te puedo guiar y juntos vamos a ir a hacerlo. Y él me dijo, acepto, sí. A ver, di conmigo, le dije, yo acepto con mi voluntad, conscientemente, enterado de lo que vamos a hacer, seguir las instrucciones que usted me va a dar para poder salir de la mara, alimentarnos con mi esposa y mi hija y ser hombres de bien en Jesucristo. Y él lo repitió. Amén. Bueno, vamos pues, le dije. ¿A dónde? Me dijo. ¿A venite? Tú dijiste que vas a seguir mis instrucciones. Vete, pues vamos. Y entonces, mire, bajamos del cuarto nivel al lobby y a la vecindad del edificio de mi oficina había una cafetería. Me atendía una señora muy amable. Yo cometí el error, fíjese, de que salimos los dos y la educación que a veces, ¿verdad? No deja a uno pensar mucho. Le di paso para que él entrara primero en el local del comedor de la señora y la señora cuando mira ese marero se tira atrás del escritorio y del mostrador de su negocio creyendo que le íbamos a saltar. Santo Dios, dije yo, no puede ser, no, no, señora, perdone, no, 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 tenga miedo, viene conmigo, tranquila. Y la tuve que tranquilizar a la pobre señora que con toda susto se estaba protegiendo de la amenaza que significaba ver a ese marero entrar a su negocio. Es lo triste, ¿verdad, hermano y hermana? Pasa, sucede todo eso, claro que sí. Algunos estará pensando, ya viste, Carlos, por eso te digo yo que no vale la pena, hombre. Ellos ni siquiera se van a recuperar. O será uno en mil y los demás son unos ladrones, abusivos, pretenciosos y maliciosos, maléficos. Hay razón, ¿verdad, hermano y hermana, para esos pensamientos, pero hoy el Señor nos está enseñando cómo debemos usar nuestra libertad humana, que es un don de Dios. Ajá. Nos ha dicho que nosotros somos débiles, débiles en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Cuando estamos atrapados, ya lo hemos visto en los juicios, en esos malos hábitos, en esas malas relaciones, en esas malas pasiones, en los vicios y en el pecado. Tenemos disminuida la inteligencia y la voluntad, hermanos y hermanas, y no podemos por nosotros mismos salir de ahí. Y eso le ha pasado a estos mareros. Pero hermana Carlos, mire, entramos ahí y le dije, sentate por favor. Y le dije a la señora, mire, usted hace un caldito aquí de res con verduras y todo, y póngame un rimero de tortillas de maíz, como se comen en Guatemala, bien ricas con chiltepitos. Si me estás viendo de algún país,
fuera de Guatemala, ven, venga a probar, eso es una delicia. Bueno, la señora ya tranquilizó, pues cocinó, calentó la comida y le sirvió al mar a Carlos. Hermano y hermana, te cuento esto porque es importante para la pregunta que nos ha hecho Jesús de cómo vemos nosotros a ese marero frente a nosotros. Mire, hermano, se sentó, le sirvió el caldo, una plato sopero, las tortillas, mire, y empezó a comer, pero mire, yo no había visto una persona comer con esas ansias. Comía. Tenía mucha hambre. El Maracalos tenía mucha hambre. A mí me conmueve el corazón recordarme de verlo comer. Puro. Usted ha visto a los animalitos, ¿verdad? Que comen así cuando les sirve uno. Así estaba. Ese sentido de sobrevivencia. Como creyendo que alguien le va a quitar la comida y agarraba la tortilla y mire, se acabó el primero de tortillas, se acabó la sopa. Y al fin, pues, cuando termina de comer, me dice, hermano Carlos, ¿usted no va a comer? No, gracias, acabo de comer. Le dije, vamos, bueno, ya está satisfecho. Sí, muchas gracias, hermano Carlos. Digo, muchas gracias, Dios lo bendiga. Yo no tengo cómo pagarle. No te preocupes, le dije, ya Jesús está pagando todo esto. Bueno, ahora sígueme. ¿Cómo que? Sí, bueno, le dije, tenemos que continuar. Sígueme. ¿A dónde? Me dijo. Bueno, ¿vas a confiar en mí o no? Está bien, hermano Carlos. Y mire, yo empecé a caminar. Yo le dije, o confías en mí ahorita o ahorita nos despedimos y te vas a tu casa. Y agarré camino, fíjese. Y entonces él empezó así de reojo, empecé a ver que agarró camino conmigo y entonces me empezó a seguir. Bueno, caminamos como 6 cuadras. Ahí estaba una eh, peluquería de renombre, ¿verdad? Y entonces yo entré y los puse en antecedentes para no cometer lo mismo que hice con la señora del restaurante. Y les dije, miren, va a entrar un amigo, es marero, pero él viene conmigo y yo necesito que se le corte el pelo. Y entonces en la entrada se paró él. Y me dijo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Mira, le dije, Carlitos, ven, es necesario que para un cambio de vida cambies tu imagen personal, le dije. Y esa imagen personal se ve deteriorada porque no te has cortado el cabello, le dije. Ven, yo también me lo voy a cortar, así que entremos los dos, cortémonos el cabello, le dije. Déjate, permíteme que te ayude. Es que la Mara me va a matar, me dijo. Me detengo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías, hermano y hermana? Porque tú vas con él, él va contigo. Todo lo que te estoy contando, tú vas ahí. En mí vas tú. ¿Qué le dirías? Vamos a continuar con la enseñanza y después vemos la respuesta, ¿de acuerdo? Porque el hermano Freddy Arias ha sido otra vez preparado en el Espíritu Santo para darle continuidad a nuestro tema. Y hoy nos va a dar una parte muy relacionada con lo que estamos viendo con el Mara Carlos, con lo que estamos viendo de cómo contemplamos nosotros a la persona necesitada en nuestros juicios, en nuestro corazón, con nuestra mirada, con lo que tenemos y lo que somos. ¿Cómo? ¿Cómo lo contemplamos? Bueno, hermano Freddy Arias, bienvenido. Esta noche el Espíritu Santo continúa utilizando al Mara Carlos como ejemplo. Danos lo que el Señor ha dado en tu corazón en el punto número 5 que corresponde al día de hoy y explícanos cómo se llama y enséñanos en el nombre de Jesús. Adelante, hermano Freddy. Muchas gracias, hermano Carlos. Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando. Buenas noches, buenas tardes, buenos días en el momento que Jesús
va a poner en sus corazones el poder escuchar estas enseñanzas. Y ya llevamos 3 sesiones y hemos profundizado. Cada momento ha sido de bendición. Hoy pues prácticamente ya estamos en los últimos momentos, el 5 y el 6, pero para los que nos han venido sintonizando desde hace ya 3 sesiones, pues debemos de recordar que en el primer momento se recuerdan que Dios creó al hombre libre. De ahí en el segundo momento, pues nos dio las dimensiones de la libertad humana. El tercer momento fue especial, la esencia de la libertad. En el cuarto momento fuimos a ver la libertad desde el punto de vista histórico y salvífico. Fue la bendición que Dios me dio en esa oportunidad. La historia y la salvación. ¿Desde dónde viene la libertad? Y ahora Dios nos permite, y especialmente me da la oportunidad por la gracia de Dios, la libertad y el bien moral. Oigan, este momento 5, qué interesante. La libertad y el bien moral. Como se ha dicho, la libertad está dirigida al bien moral, de modo que su posesión hace feliz al hombre para ayudar a reconocer y adherirse a ese bien. El hombre tiene a su disposición la ley moral, que es la capacidad de discernir lo bueno y lo malo de la realidad según los planes de Dios, que siempre son buenos. O sea que, como desde el inicio, en el momento uno, Dios nos creó libre, nosotros hemos aprendido y deberíamos de conservar esa gracia que Dios nos dio desde el origen de ser libres. Pero como decimos muchas veces, de tan bien que estamos, que para otro lado agarramos. Entonces caemos al pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues es ir en contra de la voluntad de Dios. Esa voluntad que el Padre nos ha dado, el Hijo la ha prolongado y nos la ha venido a regalar a nosotros. Entonces, podemos decir que las demás leyes humanas también conducen al bien cuando están en armonía con la ley moral. Esto quiere decir que prácticamente todas las demás leyes están en concordancia con lo que es la moral. Y muchas veces esta parte de la moral solo nos hace eco cuando a veces vemos que algunas personas hacen actos indebidos, toman acciones rebeldes o dicen palabras incorrectas. ¿Y qué es lo que decimos nosotros a veces en grupo? Ese muchacho, esa persona no tiene moral, no tiene principios, no tiene leyes que lo rijan. Entonces, hermanos, de todos modos, a veces algunos consideran que la ley ya determina su libertad, como si la libertad empezase donde acaba la ley y viceversa. La realidad es que el comportamiento libre lo regula cada persona según el conocimiento que tiene del bien y del mal. Quiere decir que tiene el conocimiento, ya sea libremente realiza lo bueno y libremente evita lo que ve como mal. Esa es, como dijo nuestro hermano Carlos, la educación, el educare.
lo que sale de adentro, de nuestro interior. Ya lo decía en estos días el Santo Evangelio, no es lo que entra en el hombre lo que lo hace malo, sino lo que sale de adentro, lo que sale de su corazón, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces, la ley moral es como una luz para facilitar la elección de lo bueno y evitar lo malo. Ya recuerdan ustedes el Salmo, pues, la palabra de Dios es luz para nuestros pies, es lámpara para nuestro camino. Entonces, la ley moral es como una luz para facilitar la elección de lo bueno y evitar lo malo. Ya recordarán ustedes las enseñanzas de nuestras abuelas, que decía, el que con una luz se pierde, es que ya no tiene remedio. Hasta palabras de nuestras abuelas. Hoy el Señor nos ha traído acá para poder hacer todas estas reflexiones, inclusive también entender a nuestro prójimo, como decía nuestro hermano Carlos, cómo nosotros, de acuerdo a nuestros conocimientos, creencias, vemos a este hermano Marero, hermano Carlos, la Mara. Ya lo describió físicamente nuestro hermano Carlos Vides y aparentemente nos pudiera causar como una especie como de miedo, pero no, es al contrario. Debemos de acercarnos a nuestro prójimo, hacer empatía, poder conocerlo, de dónde viene y por qué actúa de esa manera. Entonces, en este camino, lo que se opone a la ley moral es el pecado, no es la libertad. Miren cómo está esta enseñanza. Lo que se opone a la ley moral no es el pecado, ¿verdad? No la libertad. La ley ciertamente indica que es necesario corregir los deseos de realizar acciones pecaminosas que una persona puede experimentar. Por ejemplo, como los deseos de venganza, la violencia, el deseo de robar, de matar. Todas esas acciones son pecaminosas, pero esa indicación moral no se opone a la libertad, que mira siempre a la afirmación libre de lo bueno por parte de las personas, ni supone tampoco una coacción de la libertad, no está condicionada, porque a que siempre se conserva la triste posibilidad de pecar. O sea que si nosotros no estamos bien fundamentados y cimentados en nuestros valores, en la moral, en la ley, podemos nosotros perder nuestra libertad y perder la gracia que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos comprender lo que es, qué es la gracia que Dios nos ha dado y que la perdemos? Por ejemplo, una comparación. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, tiene salud, pero cuando nos da gripe, una gripe fuerte, por decir algo pequeño, si no es que tenemos una pulmonía, entonces perdemos la salud. ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que le da alimento y mantiene el alma. El alma. Entonces, cuando nosotros perdemos la gracia, le quitamos la salud, le quitamos lo maravilloso que tiene el alma. Por eso es de que
Cuando nosotros perdemos la gracia, prácticamente estamos perdiendo lo maravilloso del alma, lo que Dios nos ha dado. Y volver a recuperar la gracia. Bendito Dios que existen nuestros sacramentos y que a través del sacramento de la confesión, Dios nos absuelve, como que lleguemos con nuestra ropa llena de lodo, sucia. Pero en este caso, el sacerdote, que es el Cristo vivo aquí en la tierra, nos da la absolución, nos deja otra vez limpios, transparentes, diáfanos, como Dios nos creó con la gracia otra vez. Y es a cuidar esa gracia para no perderla. Entonces, hermanos, obrar mal no es una liberación, sino una esclavitud. Imagínense cómo es eso. Que muchas veces la gente piensa que porque solo está actuando mal, hasta nos recordemos los momentos de nuestra juventud, que uno le decía a nuestros padres, no te metas con mi vida, es mi vida y puedo hacer lo que yo quiera. Puedo andar haciendo todas esas obras pecaminosas que ya mencionamos, o por decir algo tan sencillo, ¿verdad? Andar en el alcoholismo. Entonces, estamos obrando mal. Y esa liberación se pierde y se convierte en una esclavitud. Manifestará quizá que se ha comportado conforme a sus preferencias, pero no logrará pronunciar la voz de la verdadera libertad, porque se ha hecho esclavo de aquello por lo que se ha decidido. Y se ha decidido por lo peor, por la ausencia de Dios. Y ahí, hermanos, ya no hay libertad. Es que la esclavitud es algo que nosotros la buscamos, no es que Dios nos la da. Dios nos dio la libertad, pero al perderla, escogemos la esclavitud de un vicio, de un mal, de una actividad pecaminosa, de algo que nos lleva a la perdición. Y no solo por nuestra acción nosotros, sino también a quienes nos rodean, a lo que más amamos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y a veces hay decisiones de esclavitud que nos marcan para toda la vida. Y si hoy, hermano, tú que estás viendo esta enseñanza, te acoges y haces empatía, te está llegando el mensaje porque has pasado momentos difíciles como los que hemos pasado nosotros con nuestro hermano Carlos, pero que hoy, por la gracia de Dios, estamos de este lado. No decimos que somos santos, no, al contrario, hermanos, estamos en este mundo y estamos prácticamente perdiendo a veces momentos especiales de estar con Dios por estar en el pecado. Una cuestión distinta es que las leyes y los reglamentos humanos, a causa de la generosidad, a, a causa de todas aquellas generalidades y concisiones de los términos con que se expresan, puedan no ser en algún caso particular un fiel indicador de lo que una persona determinada debe y debería de hacer. La persona bien formada sabe que en esos casos concretos ha de hacer lo que sabe con certeza que es bueno. Por eso ahí Dios nos da el libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Cada mañana el Señor, al momento que te despierta y te da la oportunidad de decidir, te dice, ¿qué prefieres? ¿Lo malo o lo bueno? ¿Y qué digo yo? Prefiero lo bueno, porque es lo que me va a dar la libertad, es lo que me va a seguir consecuentemente conservando lo que Dios me ha dado.
Pero no existe ningún caso en el que sea bueno realizar las acciones intrínsecamente malas, es decir, acciones prohibidas por los preceptos negativos de la ley moral natural o de la ley divino positiva. Por ejemplo, mencionamos otras actividades pecaminosas como el adulterio, el homicidio deliberado, el robo, tantas acciones pecaminosas que nos convierten en cautivos del pecado. Como se ha dicho antes, el hombre puede usar mal de su libertad porque tanto su conocimiento como su voluntad son falibles, que somos humanos. Pero he ahí lo que dice el Señor: sean fuertes, resistan y el enemigo se irá. Porque muchas veces nosotros podemos estar enfrente del pecado, pero si somos fuertes, agarrados de la mano de Dios, pueden pasar como pasa el aire, invisibles muchas veces. A veces la conciencia moral se equivoca y considera como bueno lo que en realidad es malo, o como malo lo que en realidad no es malo. Les cuento una experiencia bien sencilla para que ustedes vean hasta dónde llega el conocimiento, como su voluntad, que son falibles. Aquí había un trabajador que robaba fertilizante acá en la finca, pero lo tuvimos que llamar a la oficina, como así cuenta el hermano Carlos, que llega y los atiende en su oficina. Y lo entrevistamos y le decimos, ¿por qué razón es de que tú robas? Y él contestaba, es que yo ya lo consulté con Dios y Dios sabe que yo tengo necesidad, que mi familia es grande y que no tengo el suficiente dinero para poder dar todo el sostenimiento a mi hogar. Entonces, como Dios sabe que yo no lo necesito, Él me perdona. Imagínense ustedes, por eso es el conocimiento como su voluntad son falibles. Él, según él, no estaba haciendo nada malo. Por eso dice, a veces la conciencia moral se equivoca y considera como bueno lo que en realidad es malo, o como malo lo que en realidad no es malo. Hermanos, el recto uso de la libertad y el obrar según la propia conciencia no son siempre la misma cosa, a causa del posible error de la conciencia. De allí la importancia de formarla bien. Hay que formar bien nuestra conciencia, de tal manera que sea posible evitar los errores de juicio en que frecuentemente incurren las personas que tienen poca formación, o más aún, los que tienen convicciones deformadas por el vicio, la ignorancia o la superficialidad. Muchas veces, cuando estamos mal formados como un producto, todo creemos de que es bien, pero no, son convicciones deformadas. Y eso nos roba la libertad y va en contra de lo moral, va en contra de esa ley moral que Dios nos ha dado. Hermanos, no perdamos nuestra libertad. Sigamos actuando con el bien, aunque muchas veces ese bien nos haga pasar momentos difíciles, colorados, como decimos, o avergonzados, hasta nos podemos humillar, pero es preferible vivir en el camino de Cristo, en la verdad, porque hermanos, la verdad los hará libres. Esta es mi participación. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado. Yo sé que hay muchos corazones que el Señor está tocando
hemos visto las redes, hemos visto el seguimiento y agradecemos que ustedes estén en sintonía en el momento que más lo necesiten o que el Señor toque su corazón para ver estas enseñanzas. Así de que te dejo en el uso de la palabra, mi hermano Carlos, para que entremos al sexto momento, que es un tema bien importante que voy a permitir que tú puedas descubrir ese tema a los hermanos. Adelante, hermano Carlos. Muchas gracias, Freddy. Fíjate que no vamos a entrar al número 6. Vamos a continuar aquí con el 5, para que en el ejemplo que nos ha puesto el Señor con el hermano Carlos podamos seguir en este discernimiento sobre la ley moral. Damos la bienvenida a nuestro hermano Gunther Dubón, que ya se ha unido a nosotros y que esperamos sus valiosos comentarios después de mi breve exposición. Pero, ¿qué es lo que quiero continuar compartiéndoles? Bueno, nos quedamos en que estamos delante de la peluquería. El Mara Carlos se detiene ante mí y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Te digo, bueno, tienes que mejorar tu imagen para que te veas verdaderamente que está ocasionándose un cambio en ti, ya que el amor de Dios ha salido a tu encuentro. Él te quiere ver bien, así puedes llegar con tu esposa y tu hija y que te miren bien. Tu tía se sienta feliz de que estás en un proceso ya convencido de renovación personal. Y dado lo que habíamos conversado en nuestra reunión en la oficina, donde se le manifestó que Dios lo ama, lo quiere como es, no lo está juzgando y que lo que quiere es que regrese al corazón misericordioso de Jesús para que Él reinicie una nueva vida, dado sus deseos de cuidar y proteger, llamar a su esposa y a su bebé. Él se detuvo ahí y aquí vemos la ley moral, ¿verdad? Porque ahí tiene la relación, ¿verdad? La ley moral en la cabeza, en el pensamiento del marero, de este marero Carlos, ¿verdad? Específicamente, porque estamos hablando de este marero Carlos. Y se me quedó viendo y yo sabía que en su interior había una lucha. Esa lucha es una lucha moral, hermanos y hermanas, ¿verdad? En donde la persona está en una disyuntiva, tiene que tomar una decisión. O hago lo correcto, aunque las consecuencias es de que la Mara me va a matar o me van a golpear, porque el hecho de cortarme yo el cabello es como que renegara yo de mi familia, o acepto hacerlo por mi esposa, por mi hija y por mí mismo. Y él tuvo que tomar una decisión. Me voy a detener aquí. Hermano y hermana, tú tienes hoy que tomar una decisión. Todo lo que has escuchado, ¿sí? Porque Dios te ha dado, igual que a nosotros, el regalo, la bienaventuranza de su amor divino manifestando, corriéndose el riesgo de darnos a nosotros la libertad humana para poder discernir entre el bien y el mal. Yo y la pregunta del Señor, por lo que estás aquí escuchando esta enseñanza, ¿sabes por qué, hermano y hermana? ¿Y para qué? Para esto. Todos los ejemplos, lo que hemos compartido, lo que hemos leído, las enseñanzas del Opus Dei, las reflexiones, todo va dirigido a este momento en el que tú tienes que decidir. ¿Vas a obrar según la voluntad de Dios para el bien o vas a continuar viviendo para el mal? Tú decides, hermano y hermana. Dios te ha dado esa libertad. Pero hoy te está diciendo, he salido a tu encuentro, así como salí con el encuentro del Mara Carlos para transformar su vida, para que él viva como fue creado por mi Padre Dios, porque lo creó libre. Y el ser libre se manifiesta cuando se hace la voluntad de Dios y se vive para el bien. Bendito Dios, yo estaba detenido ante él. ¿Cómo crees tú que yo vi al Mara Carlos en esa decisión? Ya le había dicho con anterioridad, yo no te voy a obligar,
Y ese es el fundamento, hermano, de la voluntad humana. No se debe obligar a nadie. Pero eso no quiere decir que como Jesús no atraigamos a alguien. Hay que atraerlo con el amor de Dios. Hay que atraerlo con su misericordia. Hay que atraerlo con su perdón. Hay que atraerlo con la esperanza de una rehabilitación para poder ser lo que somos. Eso es regresar a nuestra esencia, como nos enseñó el hermano Freddy. Esto viene desde el principio del Génesis, en donde Dios creó al hombre y vio que era bueno, al hombre y a la mujer, y dijo, es bueno, son buenos. Y ese ser bueno quiere decir es libre. No solamente la bondad, es libre. Yo le he dado la libertad, porque yo quiero que él decida por sí mismo en su vida. Pero he puesto la semilla en su interior de buscar el bien, el sumum bonus, nos enseñó Monseñor Barron, el sumo bien que es Dios. Gloria a Dios por lo que hoy estamos escuchando, hermanos y hermanas. Es un momento en tu vida que puede transformarla totalmente, como nos ha transformado a nosotros. Bueno, ¿qué pasó con el hermana Carlos? Tomó la decisión, no me respondió, sino que entró a la peluquería. Fíjate. Pero ya se imaginan ustedes, los peluqueros, más los peluqueros, ¿verdad? Los que son peluqueros, un saludo, amigos, que buena onda, qué gran trabajón, y que se echan, ¿verdad? Pero son muy platicadores, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ellos ahí todos curiosos y querían saber y toda la cosa. Y se nos permitió tener un diálogo ahí con Carlitos, el Mara y yo, y le dije, mira, Carlitos, dije, ¿y vos de qué trabajas? Bueno, se me quedó viendo ahí, me dijo, bueno, pues yo asalto personas. Ah, ¿cómo no? ¿Y dónde los asaltas? Allá en la zona 18, es ahí. Yo voy a las paradas de los carritos cuando la gente sale a trabajar o regresa a trabajar. Ahí. Ya no, a veces no les tengo que decir nada, solo me planto delante de ellos y... Ah, pero me dijo, hay un compañero, ese sí es masacre usted. Sí, hermano, le dije, a ver, así Carlitos, a ver, ¿por qué dices que es masacre? Ah, es que se anda con una guadaña. Ah, eso es peligroso. Y no le dan, le pasa el navajazo ahí en la cintura a la persona. La ley moral. Fíjese, este marero asalta con el susto y con su corpulencia y con el miedo que genera. El otro va más allá. Ya va con una intención, ya lleva un arma cortopunzante para hacer daño. La ley moral. No cabe duda que la tía del Mara Carlos influye en él y le permite, aún dentro de esa moral de perversión y de robo y de violencia, mantener aún el respeto por la vida. El otro no. Así es en la vida, ver hermanos y hermanas. Algunos de nosotros hacemos el mal y otros hacemos el mal, pero mal. Es parte de la vida. Terminó el Mara Carlos de que le cortaran el cabello. Mire, cuando se vio él en el espejo, yo lo estaba observando. Bueno, lo estaba contemplando, ¿verdad? Con los ojos de Jesús. Y mire, yo lo miré como un niño que acaba de cortarle el pelo. Ay, Dios santo, puro, inocente, sano, santo, digno, un niño de Dios. Hasta los peluqueros estaban felices ahí.
volví a descubrir a Jesús en hermana Carlos. Hermano, tú estás ahí, ¿verdad? Sí, tú estás sentado a él, al lado de él, te cortaste el cabello con él, escuchaste lo que él te dijo, lo estás viendo con los ojos de Jesús. ¿Ya mejoró tu pensamiento? ¿Ya te apropiaste del pensamiento de Jesús? ¿Ya viste en ese Mara Carlos al verdadero hombre nuevo que fue creado como un pensamiento del amor de Dios libre? ¿Ya lo viste ahí? Abajo de ese pelo corto que ha aparecido ahí, ¿sí? ¿Lo viste como yo, como ese bebé recién cortado el cabello cuando llevas a tus hijos o nietos? Así lo vi yo, así lo sentí yo en mi corazón y salí, lo abracé, fíjate, lo abracé y le dije, ven, ven, ven Carlos, vení, eres una persona nueva en Jesucristo nuestro Señor. Podemos juzgar nosotros al mar a Carlos porque su moral, como aprendimos con el hermano Freddy, está limitada, que esa ley moral y esa formación introdujo Freddy un tema que vamos a tratarlo en la enseñanza entrante, no se lo pierdas, en la formación de la conciencia. ¿Ves la importancia de formar a las personas? De formarnos nosotros para poder en esa educación sacar de adentro, con la gracia del Espíritu Santo, la bondad de Dios, los carismas y dones de Dios, la bondad que se reflejó en su rostro, en el rostro de Carlos, de ese ser humano maravilloso, único, irrepetible, amado por Dios, creado por Dios, que se perdió, que se extravió, que se equivocó, como tú y como yo. Nuestro hermano Gunther tiene hoy muchas cosas que contarnos porque él, en su experiencia profesional, sabe exactamente que hay leyes que no están acorde a la ley moral. En algunas culturas, por poner un ejemplo, era esa ley que obliga a la madre a matar al feto y abortar, como ley. Es una ley inmoral. Y la iglesia católica, nuestra fe, basada en el Evangelio de Cristo, Cristo nos enseña la libertad de conciencia para poder decidir si una ley va en contra de nuestros principios morales, regidos por esta moralidad católica, no estamos obligados a obedecer. Por eso nos vamos a quedar aquí, porque el próximo tema, hermano y hermana, va a tratar de eso, sobre la libertad de la conciencia. Y es muy importante para cada uno de nosotros en nuestro vivir en familia, en pareja, en familia, nuestra vida laboral, como muchos de los que hoy están viendo esta enseñanza. No te lo pierdas, porque la moral dentro de la empresa, hay leyes morales entre la empresa y hay leyes morales que son inmorales. Y no porque estén en una ley, en un reglamento de una empresa, deban de ser obedecidas, mejor no pertenecer a esa empresa. Ya lo veremos. Hermano Gunther, yo sé que el Señor te ha dado una gran eh, sabiduría esta noche para poder guiarnos y contigo terminar este tema. De lo que has escuchado, a ver, ¿qué ha puesto el Espíritu Santo en tu corazón para compartirnos? Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, Carlitos, aquí a la orden. Pues mira, es un tema pues apasionante, pero sobre todo como es, como decía David, que también formó parte de nuestra comunidad, ¿verdad? Él dice, tiene una palabra que dice diosidencias, y en este caso en específico, fíjate que dentro de toda la charla y la enseñanza pues, que he escuchado, eh, quiero pues manifestar en algunos aspectos temas bien puntuales.
Estabas hablando del tema del caso Marero, Carlos, y que pues él vivía en un entorno que no le permitió en su momento tener otras alternativas de vida y que por ello pues también caen muchas veces, ¿verdad? Y fíjate que es algo muy curioso, pero también a la vez muy frecuente. Yo tengo la bendición de haber podido estudiar para abogacía y notariado y precisamente esa es mi tesis está fundada o está generada, guiada a través digamos, precisamente si era efectiva una ley en aquel entonces, hace muchos años, ¿verdad? Antimaras y cuál había sido digamos, como su éxito o su mala experiencia en el derecho de otros países, le hace en aquel entonces Honduras y en aquel entonces El Salvador. Pero digamos esto, dentro de la tesis que yo te menciono, hay un capítulo o dos especialmente enfocados al estudio social de estas personas que son antisociales, ¿verdad? Y casualmente, precisamente, tuve entrevistas tuve un par de entrevistas con un padre de la Iglesia Católica que tenía contacto con este tipo de personas y me introdujo a algunas personas para que yo platicara con ellas y precisamente eso era, ¿verdad? Tú mencionabas que este Maracarlos, pues su trabajo prácticamente era asaltar y cabalmente yo entrevisté a un par de personajes pues, que sus papás eran drogadictos, igual tú lo mencionas, me salió esto bastante como conocido, digamos. Padres drogadictos que tal vez en la calle se conocieron, que tuvieron pues en algún momento contacto, ella aparece embarazada, luego ella pues le da en adopción o los dejan abandonados y ellos siguen a su vida y entonces uno, dos o tres o cinco o diez eh, tienen la misma experiencia, se unen y se protegen y se ganan el pan entre comillas, ¿verdad? Porque ese es su trabajo, ¿verdad? Entonces para ellos es un trabajo. Y es importante, digamos, también denotar el hecho de que ellos no han tenido la oportunidad eh, de ese amor de Cristo que verdaderamente les podemos demostrar en algún momento. Es cierto, es bien complicado, ¿verdad? Yo, de hecho, el análisis ese que se hizo en su momento, imagínate, hace como 20 años, ¿verdad? Fue pues que sí, que lo ideal es que hubieran entornos, que hubieran oportunidades para este tipo de personas, porque digamos, también ellos tienen el derecho a mejorar y muchas veces, de hecho, nosotros como parte digamos, del grupo que asistimos con mi esposa de matrimonios, nosotros ayudamos con una pequeñísima cantidad a ciertos muchachos que están en riesgo de poder estar en contacto con este tipo de cuestiones y por una cuestión tan insignificante han salido excelentes profesionales, excelentes padres de familia, excelentes estudiantes. Entonces sí es muy importante la oportunidad y sí es muy importante que nosotros seamos ese ejemplo de vida, pero por sobre todo eh, que, que, que extendamos nuestros sentimientos hacia aquellas personas que están padeciendo, sufriendo o que no tienen una oportunidad para nosotros poderle dar esa esperanza y poder compartir las bendiciones que Dios nos ha dado y que por eso las hemos mencionado aquí en esta bendita comunidad, que muchas veces no agradecemos lo que tenemos, ¿verdad? Y ahí es donde podemos empezar a ver los temas del no agradecimiento y del agradecimiento que tenemos que tener todos los días por esta bendita comunidad, por el Internet incluso. Hay muchas comunidades que no tienen y esto precisamente que ha llegado a muchas personas es debido a que gracias a Dios tenemos esos recursos, pero muchas personas no lo tienen. Pasando a otros temas importantes, según lo que yo pues pude, digamos, tal vez absorber y que tengo un poquito de experiencia, es eh,
que hablaban del tema de, bueno, digamos, del desorden, de que uno muchas veces cae en la tentación, la experiencia que tú, Carlitos, nos contaste como un testimonio de vida. Eh, es bien importante entender que el enemigo, que lo hemos mencionado aquí también, se mete por cualquier ventana ante la vida de las personas que mira que están bien. Y por ende, entonces trata de venir a meter ese malestar, ¿verdad? Dentro de algo que uno puede estar tranquilamente y a través de alguien más puede recibir uno esa tentación, ¿sí? Entonces, imagínense cómo es eso, ¿verdad? El día de hoy me llaman, independientemente de quién sea, y me hacen una invitación para poder participar a una reunión, entre comillas, ¿verdad? De profesionales, que de reunión de profesionales, hoy por hoy les puedo decir, no tuvo nada, porque ya me enteré que era pura juerga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el enemigo quería que yo fuera allá y no estuviera con ustedes acá? Entonces, ¿cómo vencemos al maligno? Esa decisión que toma Mara Carlos, ¿verdad? La decisión que yo veo en Mara Carlos, en mi persona, y digo, bueno, ¿qué decidí? Eh, ya habíamos platicado previamente con Carlitos para ver si yo podía participar un poquito en esta ocasión, a pesar de los pesares que yo le decía a él que tuve en alguna cosita ahí y por eso me daría hasta ahorita, hasta este momento, pero gracias a Dios aquí estoy. Pero ese Maracarlos en ese momento fui yo y tomé esa decisión, porque pues por mí hubiera sido muy fácil, oportunidad de trabajo, oportunidad de ganar más dinero, el dinero nos va a servir en la familia, bueno, le voy a decir a mi esposa que vaya a traer a mi hija, o sea, uno ya se la había podido mencionar, pero tomé esa decisión y miren qué placentero, ¿verdad? Porque el hecho de ir a traer a mi hija también, y que también tiene que ver con el tema, es que ella fue a una comunidad en donde están compartiendo precisamente católicos, y en donde ese tipo de comunidades está creciendo gracias a que las personas están buscando ese apoyo moral en las comunidades católicas, y es muy bonito, y yo le digo, mira, ánimo, échale ganas, te apoyamos, pero sobre todo me acordé como les digo, tiene que ver, hace muchos años que yo llegué a esta bendita comunidad y que poco a poco hemos ido creciendo. Eh, realmente es bien placentero el ver la bendición de Dios en esta comunidad y cómo nos hace de bien a muchas personas. Por eso los insto a que nos miremos y que descubramos a Jesús en este Maracarlos que somos nosotros también, ¿verdad? Esa es la idea, que busquemos que nosotros nos pongamos en ese papel de Maracarlos y decir, bueno, hoy ya me corté ese cabello, que lo veo como algo, un renacer ante Jesucristo, ¿sí? Eh, yo estoy sucio, yo aquí te apunté unos que valga la redundancia, unos mis apuntes, ¿verdad? Yo puse recordar la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Nosotros como Maracarlos estábamos sucios, estábamos perdidos, no teníamos ni qué comer y regresamos a los caminos de Jesús que como dice nuestro querido Freddy, menciona, dice, no, es que nosotros no somos perfectos, yo se lo he dicho toda la vida, ¿verdad, Carlitos? Desde el primer momento yo digo, yo no soy digno de estar acá, pero Dios me ha llamado y yo no puedo decirle que no a Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre ha estado conmigo en toda la vida, no solo en las buenas, en las malas, en las remalas, y por sobre todo, pues, eh, que Él me ha enseñado a que debemos de prepararnos, no, que es otro tema muy importante, no a través de una formación light, ¿verdad? Porque la formación light es que miren, no me echarme uno de mis 10 tragos no es pecado, ¿ah? Porque no me hacen daño, porque no le hago daño a nadie, porque entonces uno ya va formándose light, ¿verdad? Tratando de modificar o poniendo su ley moral de una manera como como lo dijo el trabajador que Freddy mencionó, ¿verdad? Es que como Dios sabe que necesito, entonces voy a robar y eso se lo comes para algo bueno, entonces se creerán todo Robin Hood, ¿verdad? Y no es así. Y muchas veces, a veces nosotros actuamos de una manera correcta y es la que cuesta. Esa decisión
pues en realidad a veces quisiéramos no tomar esas decisiones correctas porque nos duelen, porque cuesta, porque como dijo Carlitos, es el día a día que uno tiene que luchar con estas cuestiones, porque en realidad uno siempre está llamado a pasar una noche bien, ¿verdad? Una noche de fiesta, una noche, pero al día siguiente, ¿cuál es ese malestar? Ese vacío. Vea que también lo dice Dios y que yo que lo anoté aquí, que yo puse que en realidad el servicio moral nos da paz y nos da una guía espiritual para poder vencer al maligno. Y puse también acá que eso nos va a dar entonces aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, digamos, por una noche de juerga vamos a estar mal, pero por una noche de rodillas que cuesta, pero vamos a estar con esa paz que solo Dios nos puede dar, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí viene el tema. Debemos descubrir a Jesús en nosotros, en Maracarlos, que muchas veces somos mismos, nosotros mismos ese Maracarlos. Hacer el llamado a que, imagínense, si hace 20 años existía ese, digamos, esa misma tendencia, es algo actual, pero no solamente con el tema de Maracarlos. Maracarlos es uno de los muchos temas que pueden tocarse en este tema de la ley moral y de la libertad. ¿Verdad? Y como decía Freddy, decía que tenemos ese libre albedrío. Sí, lo tenemos, pero tenemos que entender que precisamente Dios es el que nos dice, bueno, ustedes elijan entre el bien y el mal, pero aquí está el bien que cuesta, pero que siempre vence al mal. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar. Incluso estaba ayer, escuché una reflexión muy linda del padre Espinosa al respecto del Salmo 112. Y me refiero a esto porque hablamos en determinado momento que Mara Carlos pues hacía estas cosas porque no tenía esa provisión, entre comillas, de Dios y no tenía cómo comer, ¿verdad? Pero si analizamos paso a paso ese Salmo 112, nos damos cuenta que al poner en manos de Dios nuestras finanzas, hasta en eso nos bendice. Ojo, que yo no que tampoco nos dice Jesús o en las enseñanzas de los salmos, eh, pues que obviamente yo quiero un vehículo, pero que me dé un Lamborghini, ¿verdad? No es así. Digamos, esa reflexión está muy linda. Espero tal vez poderla compartir para que ustedes tal vez de repente en algún momento de reflexión la puedan escuchar. Em, Decía que nuestra riqueza como católicos es tener lo suficiente para estar bien, pero tener lo suficiente para poder servir a los hermanos. Y que en ello radica precisamente esa riqueza y radica en la riqueza, en la paz que puede todo católico tener y en el amor a la Virgen María, ¿verdad? Y que la riqueza básicamente está centrada en tus hijos y en tu familia. Entonces, es importante que, como les decía yo, ¿verdad? Dios le da a uno la paz, pero también la guía divina para poder enfrentar esas desavenencias del día a día. Y que muchas veces, como decía otro padre, y a mí me da risa porque lo decía un poquito con una palabra así bastante fuerte, decía, hoy ya están fregados, decía, porque ustedes ya conocen que Dios está con ustedes, y ustedes lo están buscando, el enemigo está como la gran tiznada y va a estarlos atacando. Entonces, mucho cuidado. Y lo decía Jorge, un amigo también de la comunidad que asisto de matrimonios, y él decía que mientras él más servía a Jesucristo, más servía a la comunidad católica, más tentaciones tenía, más problemas tenía a veces, pero que Dios le daba siempre esa guía para poder abatir al mal, ¿verdad? Porque toda la vida y siempre ha vencido el bien sobre el mal. Y entonces, dentro de todo esto, pues creo que está de más decirles que, pues, yo soy un ejemplo de ello. Eh, mucha- m- eh, Mi mamá me dice, mira, es que algún día yo te veo dando tu testimonio, me dice, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría en algún momento compartirlo, pero yo siempre lo he dicho aquí también en esta comunidad, yo soy el último que podría negar la existencia de Dios, la fidelidad, el amor
la bendición de Dios, ¿verdad? Y, y muchas veces también es importante darle gracias a Dios y glorificarnos en Él, porque si sin Él no hubiera tenido yo la oportunidad ni de estudiar, ni de ser profesional, ni de conocer a muchas personas en el camino, que hoy por hoy me doy cuenta y que me dicen, mira, vos me ayudaste, y yo tal vez ni me recordaba. Pero de veras, qué bueno, ¿verdad? Y mira, y siempre se dice en comunidades católicas, y sí, que yo los invito a veces aquí a esta comunidad, y pues a veces me dicen, sí, voy a llegar, o sí voy a participar, a veces no, es como dice Carlito, ¿verdad? Estamos pescando, pero lo importante es que nosotros reflejemos hacia los demás el amor, y por sobre todo que la ley moral que nosotros tenemos y estamos tratando de seguir, es la correcta, pero eso no significa que lo correcto sea lo fácil, ¿verdad? Creo que eso es importante de recalcarlo, porque muchas veces uno cree que porque voy a ir a un grupo católico, porque voy a participar o porque voy a servir, ya tengo el cielo ganado, y no es así. Al contrario, creo que es bien complicado, y es bien complicado el hecho de decir, como yo les digo, mi esposa se ríe porque cada vez que nos dicen ahí en la iglesia, mira, ¿quién quiere participar? Y me agarran la mano y dicen, no te vas a meter, porque ya te vas a meter con todo, porque voy a querer... Yo le digo, pero no es eso, lo que pasa es que yo no puedo decirle que no a Dios, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, pero ojo, también Dios sabe cómo es uno, y sabe que, bueno, pues primero que es débil, ¿verdad? Y segundo, sabe también uno tiene que tener una preparación, un filtro o un crisol, ¿verdad? El oro se filtra a través de ese crisol, pero no necesariamente es cómodo pasar por esa brasa, ¿verdad? Entonces, para que seamos servidores, para que seamos dignos también de la bendición del Señor, tenemos que entender que el camino, pues tampoco es imposible, pero tampoco es fácil, ¿verdad? Y que muchas veces, como decía Santa Teresita, ¿verdad? ¿Hasta dónde voy a tener que yo colaborar, ayudar a un señor como Mara Carlos? Hasta que me duela, ¿verdad? Dar hasta que te duela. Porque el hecho de dar lo que uno tenga, lo que uno me sobra, pues qué rico, ¿verdad? O el hecho de amar a las personas que uno quiere, pues qué bueno. Pero amar a tu enemigo es fácil. Eh, Quitarte un almuerzo de corazón para entregárselo a un hermano que está saliendo del alcoholismo o de una drogadicción, ¿te parece fácil? Creo que es bien complicado. Y esa cuestión que hablábamos también la vez pasada de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero esa formación nos va llevando precisamente a ser mejores católicos, a ser mejores hermanos de la comunidad, y que podamos compartir esas bendiciones que tenemos de que hay momentos que son tan lindos. Fíjense que cuando servíamos ahí en la parroquia de allá del Naranjo, en varias ocasiones, yo sé que fue Dios, a través de un ángel, yo sé, pero me venía a mi mente cuando yo estaba en servicio y yo miraba que toda la gente estaba ahí contenta el domingo en la misa, decía, aquí es donde yo sí me siento bien. Y a veces cuando voy a grupos, digamos, de profesionales, de cuates, de pseudo amigos, no, ¿verdad? Entonces, tener también ese olfato y pedirle a Dios ese discernimiento para entender dónde es que tú perteneces y dónde no. Porque muchas veces el maligno te tiene engañado. No, hombre, échate un trago, hombre, si ahí mañana te quitas la goma, ¿va? Pero si uno dice que no un día y el otro día dice que no otra vez y así, igual Carlitos, mi hermano también tiene la gran bendición de que yo creo que va a cumplir como 25, creo yo, años de tampoco probar, digamos, de haberle dicho que no la bebía. Y aquel cabalmente me compartía y me decía, mira, es que tenés que tener en cuenta que tenés que primero pedir ayuda, porque tú solo no puedes decirle al Señor y entregarle tu carga y un día a la vez, porque un día se vive a la vez.
desde el principio que te levantas, darle gracias, poner en tu vida, de tu familia, en manos de Dios. Y qué diferente es el día, qué diferente es el día. ¿Verdad? Empezar con Dios, dándole gracias por abrir los ojos, por tener la oportunidad, incluso yo le doy las gracias por el agua que me cae, porque me puedo limpiar, ¿verdad? O sea, porque esa agua del baño en la mañana me refresca, cuando muchas personas en otros lugares no lo tienen. Y me ha cuestionado mucho también el hecho de decir, bueno, aquí es bien fácil ser católico, mucha. Aquí nítido, ¿ah? A pesar de que imagínense, pero en otros lugares donde los están matando, tú darías la vida, así como Jesús la dio por nosotros. Es bien, es también que tenemos que reflexionarlo, pero sobre todo pedirle esa fe y decirle a Dios, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Acabamos de pasar el pasaje en donde Pedro no creía que era Jesús y se exaltan porque Jesús estaba caminando sobre las aguas, ¿verdad? Hace unos días. Y le dice, si eres Jesús, si tú eres Jesús, dime que vaya para allá contigo, ¿verdad? Y sí, ven conmigo. Entonces Pedro, contento, ¿verdad? Pero cuando empieza a dudar, empieza a hundirse, que eso es como nosotros, ¿va? Y ahí es donde le dice Jesús, hombre de poca fe. Entonces, por eso es que San Agustín le decía a Jesús, ¿verdad? Aumenta mi fe. Porque en todo momento también vamos a ser maracarlos, en todo momento vamos, en algunos momentos vamos a ser débiles, pues esperemos en Dios que no, pero podemos llegar a caer en la tentación. Por eso es que tenemos que mantenernos en oración constante, ¿verdad? Para que Dios nos dé la fortaleza de poder entender y saber cuáles son esas oportunidades en las cuales tú puedes elegir entre el bien y alejarte del maligno, ¿verdad? Y creo que por ahí me voy a quedar porque ya mucha plática y poca acción, y ya creo que va a ser un poquito tarde, pero estamos ahí con lo poco que pude colaborar, Carlitos. No lo hago de manera técnica, sino un poquito de manera más coloquial, que creo que a veces a algunos hermanos les ha gustado, porque actuar con el bien siempre es preferible, aunque Amén. es difícil, pero es preferible. Pero pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría para poder actuar de manera del bien. Amén, Gunter. Gracias. No, no, Gracias. siempre tú eres una persona que no dudamos que Dios habla a través tuyo y ha sido muy edificante, te aseguro. Yo quiero contarle a Gunter y a Freddy, y a los hermanos de la comunidad, ya les escribí hoy en la tarde, pero quiero ampliarles. Hasta el momento van más de 12,000 menciones que se han hecho, impresiones, solamente en la red de LinkedIn, del tema de la semana pasada. Estoy seguro que este tema lo va a aumentarse el número, porque hay tres aspectos que han llamado la atención de las personas. El primero, el tema sobre la libertad, ¿verdad? Es un tema de actualidad en la que todos tenemos un poco de nubosidades para poderla comprender. Lo segundo es que no sabemos por qué nosotros somos libres. Hemos aprendido de que Dios nos ha dado ese don para ser libres, pero que nuestra inteligencia y voluntad están debilitadas a causa del pecado. ¿Verdad? Eso es algo que no sabemos. Entonces, al enterarse uno, pues la persona se interesa porque dice, hasta ahora estoy respondiendo y ahora ya sé por qué no estoy actuando en esa libertad humana. Si yo he sido creado como un pensamiento del amor de Dios, pues he sido creado para el bien. Por eso es que me siento bien cuando hago el bien, ¿verdad? Pero también hoy hemos aprendido de que uno se autoengaña, ¿verdad? A veces es voluntariamente y a veces dado por las circunstancias en donde uno ha vivido. Hermana Carlos, que nos contó, yo asalto, me dijo, bueno, ¿por qué asaltas? Le dije yo. Bueno, porque tengo necesidad, me dijo. Además, yo aprendí con mi familia, la Mara, que la sociedad, todos los demás nos han quitado lo que es nuestro y lo que estamos haciendo es recuperarlo.
la ley moral. ¿Verdad? Entonces, para él, en su ley moral, está haciendo bien, está actuando correctamente, con su conciencia. Y es por esa razón de que hoy en el tema nos ha enseñado el hermano Freddy que tenemos que formar nuestra conciencia. Así que, hermano y hermana, ¿quieres saber cómo sigue la historia de hermana Carlos? Que es tu historia y es la mía. No te pierdas la enseñanza de la próxima semana, porque ahí vamos a ver la libertad de la conciencia, la moralidad en cuanto a la aplicación de nuestra libertad humana como un don que Dios nos ha dado. Y ahí vamos a aprender cómo, al actuar según la voluntad de Dios manifestada en Jesucristo y solo por medio de Jesucristo, nosotros vencemos el pecado, la muerte y alcanzamos la felicidad aquí en la tierra. Así que no te lo pierdas. Como el tiempo ya se nos fue, vamos a pedirle al maestro Freddy que nos ore el Padre Nuestro así despacio para concluir esta valiosa enseñanza. Adelante, hermano Freddy. Muchas gracias, hermano Carlos, hermano Gunther, por esta gran oportunidad que el Señor nos ha dado de poder participar y con mucha devoción y con mucha paz. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a decir el Padre Nuestro de una forma muy despacio para que profundice en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.